Buen día, nosotros somos el equipo 4 del grupo N14. Vamos a presentar nuestro PIA para la materia de competencia comunicativa. Nuestra maestra es la docente Eloísa Ortiz González y el equipo está conformado por Dana, Anthony, Ana y su servidora Jimena. Bueno, siguiente por favor. Nosotros vamos a hablar sobre la lengua de señas. La siguiente por favor. Bueno, los temas que abordaremos es qué es la lengua de señas, los tipos de lenguaje de señas, la importancia de estas y su inclusión en la pantalla grande. La siguiente, gracias. En este trabajo hablaremos sobre la lengua de señas, ya que consideramos que es un tema de relevancia en el mundo actual, porque con el paso de los años ha tomado importancia y voz, y su inclusión poco a poco ha tomado paso llegando a oídos de todos y ha tomado lugar en distintos medios de comunicación, llegando hasta su mayor auge, el cine. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Dana. Bueno, yo soy Dana y voy a presentar sobre qué es la lengua de señas. La lengua de señas, también conocida como lengua de signos, es una forma de comunicación gestoespacial y visual, contraria a la normal forma del canal vocal auditivo, en la que las personas sordas pueden entablar conexión con otras personas que sepan de esta lengua, e inclusive sirve también para personas con sordoceguera de manera táctil. Su origen es bastante antiguo, casi tal cual el de las lenguas vocales. Muchas de las comunidades sordas nacieron en los siglos XVIII o XIX en torno a alguna escuela para sordos. Ahí se formó una comunidad lingüística, en buena medida gracias a que esas instituciones en las cuales eran internados permitían la libre comunicación en señas. Cuando los alumnos partían, llevaban consigo una identidad propia y un círculo social, así como costumbres, habilidades e intereses que reproducían en otros espacios, no solo con sus excompañeros, sino también con otros sordos que iban vinculándose a ellos. En sí, el objetivo general descubierto fue y sigue siendo comunicación de sistemas y métodos educativos para todas las personas, una manera de inclusión general. Se considera una lengua natural, ya que posee una fonología abstracta. En este caso se le dice querología. De su mano, está sujeta de la variación dialectal, poseen sintaxis, obedeciendo a los propios códigos naturales. Se puede aprender como lengua materna, además de una oral o tener una lengua vocal, y además saber de la lengua de señas, como si fuese otro idioma. Existen comunidades con modismos, con cambios lingüísticos. También se organizan por lexemas, que es la raíz parte de la palabra. Tienen gramática compleja, creativa y productiva, y no es simple ni mímica. Con lo antes mencionado, se puede deducir que existen varias lenguas de señas existentes en el mundo, de acuerdo a su país o región, incluyendo ciudades también. Es importante destacar que respecto a eso, la persona que habla una lengua oral y además la de señas, se debe considerar bilingüe a pesar de haber aprendido la de su región nada más. Lo sorprendente es que existe un sistema de señas internacional, o conocido como SSI por sus siglas. En México se usa la lengua de señas mexicana, LSM, que como mencioné, de ella emergen algunas otras lenguas de señas de acuerdo con diversas comunidades indígenas, no solo siendo una serie de signos articulados con las manos, sino con el cuerpo. A esto me refiero acompañados de expresiones faciales, mirada y movimiento corporal. Según la Organización Mundial de la Salud, 466 millones de personas padecen pérdida de audición en el mundo, de los cuales 34 millones son niños. Además, 1.100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de perder la audición por exposición al ruido. Respecto a México, encontramos que existen 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales el 34.4% tiene de edad entre los 30 y 59 años, y 47.4% son mayores de 60 años, en sus mayores porcentajes y de más peligro. Las lenguas de señas, como cualquier otro lenguaje, permiten la libertad de expresión y el intercambio de ideas. Fomentan el aprendizaje, la enseñanza, el trabajo y la participación en la vida pública y privada. El uso de la lengua de señas es también un derecho cultural de las personas sordas y constituye un factor esencial para preservar y promover su sentido de identidad y de comunidad, como dijo Michelle Bachelet, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2019. Concluyendo, le cedo la palabra a mi compañero Anthony. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. A mí me toca hablar sobre los tipos de lenguajes de señas y en esto podemos hablar. La lengua de señas no es un lenguaje universal. La Federación Mundial de las Personas Sordas señala que en el mundo existen más de 300 lenguas de señas
cifra complementaria a las casi 7.000 lenguas orales existentes, entre ellas, por ejemplo, el idioma inglés o español. Las lenguas de señas no son auténticamente lenguas, sino códigos mnemotécnicos para designar objetos y conceptos. La lengua de signos española, la lengua de señas francesa o la lengua de señas británica son maneras de codificar el español, el francés o el inglés mediante signos gestuales. El deletreo con los dedos es el proceso de deletrear palabras usando formas de manos que corresponden a las letras de la palabra. Un conjunto de estas formas usadas para deletrear palabras se conoce como un alfabeto dactilológico o alfabeto manual. Hay muchos alfabetos manuales diferentes en todo el mundo. Deletrear apropiadamente es una competencia lingüística muy básica y útil al momento de comunicarse en la lengua de señas. Las lenguas de señas no son auténticas lenguas, sino... ¿Qué diferencia hay entre lengua de señas y lenguaje de señas? La diferencia en el origen hace que seña tenga hoy una amplia gama de usos en la lengua hablada, mientras que signo se circunscriba más bien a las ciencias sociales para designar específicamente el producto de una convención social, según la cual a una cierta señal física, un sonido, una imagen visual, etc. De esto que haya tantos diferentes, ya que dependiendo del lugar y su lengua madre, será el cómo cambia la forma de deletrear, señalar o decir las cosas en el lenguaje de señas. Pero una duda que ha existido mucho tiempo es ¿por qué no existe una lengua de señas universal? Y hay varios mitos a derribar sobre esto. Existe una lengua de señas por cada lengua oral. No se conoce de casos donde la lengua de señas se haya desarrollado de forma paralela a la lengua hablada de la localidad donde se originó. Son señas y gestos. Al ser una lengua y como cualquier otra, esta corresponde a un sistema cultural, la cual denota la identidad de la comunidad de las personas sordas. La misma seña se usa en cualquier parte del mundo, ya que las lenguas de señas han ido evolucionando de acuerdo con las necesidades de cada cultura, por ende, varían de comunidad a comunidad. Por ello, no es la misma seña para definir comida si estás en Japón y usas palillos, que si estás en Ecuador y usas cuchara. La lengua de señas es solo para personas sordas. Hay varias comunidades usuarias de las lenguas de señas que no necesariamente tienen algún tipo de discapacidad. Un caso importante de la de los OPAs, hijos oyentes de padres sordos, para quienes la lengua materna es la de señas y no el español o su lengua oral local, o así también los intérpretes de lengua de señas y estudiantes de esta. La lengua de señas es equivalente a español o lengua oral local. Es importante tomar en cuenta que las personas que tienen una lengua materna, la lengua de señas al escribir no use de forma natural el español. Esto debido a que la lengua de señas, como el resto de los idiomas, tiene su propio sistema y estructuras particulares. Y en la siguiente fotografía de la presentación, aquí se pueden ver ejemplos del alfabeto en lenguaje de señas en diferentes países. Como podemos observar, no son las mismas señas que en Alemania, que en Bélgica, como lo serían en España, dando a entender todo lo anterior mencionado. Y con esto termino mi parte de la presentación, cediéndole la palabra a mi compañera Ana. Buenas tardes, yo soy Ana y voy a hablar de la importancia de la lengua de señas. Las lenguas de señas es la lengua natural de las personas con discapacidad auditiva y aprender esta lengua es una herramienta fundamental para la comunicación. Las personas sordas han sido una minoría por mucho tiempo y para nosotros debería ser fundamental aprender los conocimientos básicos para poder comunicarnos fácilmente cuando estemos con una persona sorda. Debemos ser empáticos con ellos y entender que es más complicado para ellos comunicarse de otra manera que no sea el lenguaje de señas, ya que este es práctico y visual. Otro motivo importante para aprender lengua de señas es que las personas que sean sordas pueden llegar a perder información, ya que hay gran parte de información que no está escrita y alguna de esa información puede llegar a ser importante para ellos. Y es poco común tener intérpretes de lengua de señas en conferencias o prácticas. Y en estos casos, esa información se pierde para ellos. En 2020 en México había solo 40 intérpretes certificados de lenguaje de señas. La información que se tiene de este lenguaje no es poca, pero sí es poca la enseñanza de lo que es, ya que hay muchas personas que no saben lo que es o cómo se maneja ese tipo de lenguaje. Por ello es importante que en las escuelas se enseñe lo que conlleva. También es importante que se enseñe en escuelas al menos lo básico, como el abecedario, los saludos y la frase ¿te ayudo? Ya que como son niños, el proceso de crecimiento es más fácil que aprendan y así se interesa a la persona en el futuro para que pueda aprender esta lengua un poco ya más avanzada.
En el Tecnológico de Monterrey se empezó hace unos 6 años un programa pequeño de lengua de señas mexicanas para que aproximadamente 10 personas entraran. Y en 2020 ya tenían 80 estudiantes divididos en 3 niveles, que son básico, intermedio y avanzado, con modalidades entre semana y sabatino. Otro ejemplo del implemento de la lengua de señas es que en Estados Unidos, donde usan ASL, American Sign Language, es la aplicación de transporte Uber, que decidió crear Uber Sign Language, que es una herramienta para que los usuarios aprendan conceptos básicos para facilitar la comunicación entre ellos y los conductores que sean sordos. Algunos objetivos que se tienen al enseñar o aprender esta lengua de señas son la inclusión, que las personas con deficiencia auditiva se sientan cómodas, que haya espacios seguros para las personas con deficiencia auditiva, la facilitación a la comunicación para las personas sordas, expandir nuestros conocimientos y ayudar a los demás. ¿Cómo se puede lograr lo anterior? Aquí algunas propuestas. La enseñanza del lenguaje de señas en empresas y escuelas, que intérpretes de lengua de señas en eventos masivos o de importancia, que personas de personal administrativo en restaurantes, lugares turísticos o lugares concurridos tengan conocimiento básico de este lenguaje. Enseñanza de la importancia de este lenguaje para la concientización de las personas y así se animen a aprenderlo. Al hacer este tipo de cosas, no solo nos ayuda a nosotros, los oyentes, a poder comunicarnos con los no oyentes, sino le estamos dando también oportunidades de trabajo, ya que mucha gente cree que por respeto a esta comunidad, las clases deben de ser dadas o estar apoyadas por alguna persona sorda, ya que es diferente aprender el lenguaje de señas siendo oyente a tener la necesidad de aprender el lenguaje de señas porque tengan alguna deficiencia auditiva. Con esto le paso la palabra a mi compañera Jimena. Bueno, yo hablaré sobre la inclusión de la lengua de señas en la pantalla grande. Bueno, la inclusión de la lengua de señas en el cine con el paso de los años se ha atribuido a distintos personajes que han tomado lugar para darle vida y presencia a personas, no solo sordas, sino también a mudas, ya que anteriormente no utilizaban actores que contaran con esta discapacidad, sino que usaban a personas normales que supieran lengua de señas para poder actuar a estos mismos. La primera película en la cual se representa a una persona sorda es en 1948, con la película Johnny Belinda. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la actriz principal que da vida a Belinda no es sorda, pero actualmente existen películas como El sonido del metal y Coda, donde los actores en la vida real cuentan con esta discapacidad, creando así hoy en día un verdadero ambiente de inclusión. No es desconocido para nadie que las personas sordas y mudas son una minoría y que normalmente son desplazados, ya que no se toman en cuenta para muchas cosas. Un simple ejemplo es como la mayoría de las veces se les atribuye el término sordomudas, dando por sentado que estas dos discapacidades van juntos por decreto. Si actualmente se comete este error, con mayor razón en años anteriores esto tomaba lugar con mayor frecuencia, siendo así que en ese entonces no se creería que alguna de estas personas tuviera la oportunidad de aparecer en la pantalla grande. La industria de Hollywood, a pesar de ser la mayormente reconocida a nivel mundial en los principios del siglo XX, no dejaba de ser racista y discriminatoria, dando así lugar a sus filmaciones a realizar burlas y menospreciar a personas que no cumplieran con las características del estereotipo americano, que recompensaba mayormente a hombres de tez blanca, cabello rubio y ojos de color claro, dando así a entender que no cuentan con ningún defecto. Esto se rompió con la inclusión que se realizó en la película Johnny Belinda, al momento de darle el protagónico a un personaje que es sorda, a pesar de que la actriz que interpretó el papel no contaba con la discapacidad, ganó un Oscar debido a que en ese entonces se vio esto como algo novedoso y algo que se debía de galardonar y dar su debido reconocimiento por tomar ese riesgo, ya que como mencioné anteriormente, la industria del cine en ese entonces era muy discriminatoria. Este premio dio lugar a que con el paso de los años poco a poco se fueran incluyendo más y más personajes de este tipo, hasta el punto en el que actualmente ya no solo se representan estos personajes, sino que son actuados por personas que esa es su realidad día con día. El año pasado, la película El sonido del metal es un gran ejemplo de esta inclusión, ya que se estaba dando una representación digna y completa de las personas sordas y de la travesía por la cual éstas deben pasar para aprender la lengua de señas, ya que la trama de la historia es cuando un reconocido baterista sufre un accidente y queda sordo, haciendo así que les sea imposible entender a las demás personas y forzándose a aprender lengua de señas para poder comunicarse. Aunque al final de la historia el protagonista logra recuperar la audición, el mensaje que trata de dejar la película es el mismo, el cual es presentarnos todas las dificultades y travesías por las cuales tienen que pasar las personas que tienen deficiencia auditiva. Y esta misma abre una puerta a que personas que padecen de esta capacidad tengan la oportunidad de contar sus historias
Y esto da lugar a que no solo se cree un arte más auténtico, sino también a que existan más oportunidades de trabajo a personas sordas y hacer conciencia en la gente. Ahora voy a dar las conclusiones. Bueno, como ya vimos, la lengua de señas tiene sus diferencias dependiendo del lugar en el que nos encontremos o con el origen de la persona con la que interactuemos. Sin embargo, esto no debería ser un impedimento para al menos aprender la que se adjudique a nuestra lengua origen. A lo largo de este ensayo y de esta presentación, podemos apreciar el interés que tenemos mis compañeros y yo al respecto al tema, ya que es uno muy extenso y muy poco hablado. Creemos que hablando sobre lograremos llegar a más gente para así crear conciencia al respecto, haciendo que más personas se interesen en aprender, informarse y apreciar la lengua de señas, ya que las personas no oyentes no son menos dignas de expresar sus opiniones y pensamientos. Debemos recordar que son nuestros iguales y les debemos su merecido respeto. Hasta aquí llega nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.